Recibimos ahora al doctor Claudio Estropa. Él es médico clínico, especialista en enfermedades metabólicas. Lo hemos convocado hoy aquí para hablar de un tema que es bastante novedoso. Algunos conocen, otros no. Pero vamos a hablar del ciclo circadiano, de esa influencia de la naturaleza en nuestra salud. Es una investigación muy interesante que nos propone Claudio hoy abordar aquí en la tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Iván? Bienvenido, Claudio. Bueno, un tema apasionante. Sí, hermoso. Hermoso para estudiarlo. Sí. Realmente. Pero bueno, vamos a definir primero esto del ciclo circadiano, ¿no? Para que nos quede claro de qué se trata eso. Bien, Y a partir de allí tenemos la conexión. varias formas como para interpretarlo y estudiarlo. En primer lugar, lo que significa la palabra. Circadiano es eso, cerca de un día. Bien. Pero en realidad nuestro organismo tiene un montón de ciclos, ¿no? Vivimos de forma cíclica. Claro. Las mujeres tienen un ciclo menstrual, Sí. el embarazo es un ciclo de determinada cantidad de semanas, la entrada del verano y el invierno tiene un ciclo anual determinado quizás por los ciclos de la luna, ¿no? Siempre esa relación con la naturaleza. Eso por un lado, pero hay un montón de cambios en nuestro organismo que cumplen un ciclo de un día y por eso todos esos cambios los englobamos dentro de lo que sería el ciclo circadiano. Bien. Pero lo más fantástico de esto es lo que vos decís. El ciclo circadiano en realidad es la forma en que nuestro organismo se relaciona con el medio ambiente y con la naturaleza a través de señales. Bien. Esas señales que el universo nos da tienen impacto sobre nuestro organismo. Bueno, esto de pensar en el día y la noche, en cuánto significa para el ser humano este momento de luz y este momento de oscuridad. Hemos hablado aquí en el programa en otra oportunidad respecto al buen sueño y la importancia que eso tiene y la incidencia que tienen ciertas patologías. Entonces podríamos hablar muchísimo respecto a nuestro aparato digestivo, a nuestro corazón, pensando en todo esto, ¿no? Sí, mira, otra cuestión hermosa, un análisis nuevo, un abordaje muy nuevo que tiene el ciclo circadiano, que es un concepto que se manejaba desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, lo había estudiado en la facultad, pero tenía ciertas creencias de que ciertas cosas podían suceder así y no estaba tan arraigado con la naturaleza de la relación con el universo. Pero desde hace un par de años, un autor muy famoso describió un nuevo concepto dentro de la medicina que era la alostasis. En medicina siempre se habló de homeostasis, como que nuestro cuerpo tiende a la estabilidad. Pero resulta que esta nueva definición dice, nuestro cuerpo no tiende a la estabilidad, nuestro cuerpo va cambiando permanentemente. Ahora, ¿por qué cambia? Bueno, cambia para anticiparse a lo que puede llegar a venir. O sea, nuestro cuerpo es fantástico, mucho Tan más sabio, inteligente, ¿no? de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de predecir lo que va a venir? Bueno, justamente nosotros no secretamos saliva cuando ponemos la comida en nuestra boca. Nosotros cuando vemos la comida o sentimos el olor ya empezamos a secretar saliva. Eso es anticiparse lo que va a venir, ¿no? Claro. Y entonces, a través de diferentes señales que pueden ser lumínicas o pueden ser químicas a través de los alimentos o mecánicas a través de la respiración, nosotros podemos ir modulando la respuesta nuestra de transmisores o de hormonas en nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando no escuchamos esas señales? Bueno, ¿no? ¿qué pasa? Aparecen las patologías Claro. que aparecen hoy en día, ¿no? Eso. Los síndromes de civilización, podríamos decirlo. Claro. Porque seguramente todas estas cuestiones que hemos hablado tantas veces, Ivana, de la obesidad y la diabetes y la hipertensión, tienen que ver en cómo nuestro estilo de vida intentó romper esas señales que nuestro organismo nos daba, ¿no? Y eso está cambiando, menos mal que está cambiando. Hasta hace un tiempo todos pensábamos que íbamos a tomar una pastilla como los astronautas, con una cápsula donde tengamos todos los aminoácidos, los macro y micronutrientes necesarios, y con eso íbamos a sobrevivir, ¿no? Pero bueno, hemos desarrollado lo que desarrollamos por intentar romper permanentemente eso. Entonces, bueno, hay que volver a escuchar las señales que nos da el medio ambiente, ¿no? Sí. Hemos hablado de volver a nuestros orígenes, ¿no? De hecho, cuando hablamos de la alimentación, en tantos casos, respecto a esto que mencionás, como son estas patologías como son la obesidad o la diabetes, que están tan emparentadas con la alimentación, pero digo en la vida cotidiana, hemos hablado de volver a la comida real, por ejemplo, ¿no? Y también hemos hablado de esta mirada integral que tienen hoy por hoy los médicos, que nos pueden ver como un todo, y entonces no dejamos de lado lo emocional, que cuánto infiere también en esto de la buena salud. Todo infiere. Es cierto, en estas señales que nos da el medio ambiente, dijimos que había señales químicas como la alimentación, en donde en cada
ingesta, nosotros reseteamos un montón de cosas a nivel orgánico, ¿no? De la misma forma, las señales lumínicas, que quizás sean las más estudiadas junto con las señales alimentarias, como en realidad un ciclo no tendría principio ni final, sino que dura de forma cíclica permanentemente, pero si uno intentara interpretar cómo sucede esto, podría decirse que a principio de la mañana, con ese ocaso tenue del sol, las luces que son entre amarillas y anaranjadas nos van preparando al despertar, nos van introduciendo a lo que sería incorporarse a la vida, y a medida que el ángulo del sol va cambiando con respecto al eje de la Tierra o a cómo impacta en la Tierra, esas luces van teniendo mucho más contenido azul, y ese contenido azul que entra a través de nuestros receptores en la retina hace que, por ejemplo, secretemos cortisol, que lo llegamos a definir como la hormona del estrés, como si eso fuera malo, pero bueno, si está en nuestro organismo no es malo. El cortisol nos prepara para el estrés, y el estrés es la vida, ¿no? Es levantarnos y ahí sí desperezarnos y conectarnos, claro, es lo que nos da el y ahí impulso. introducirnos a la vida, y entonces a la mañana, con ese impulso que nos da el cortisol y el aumento de la tensión arterial, y empieza a elevarse la temperatura corporal, nosotros podemos enfrentar la vida de una forma en donde intelectualmente somos mucho más conscientes y estamos más adaptados en esa circunstancia. Entonces la mañana será el momento más intelectual en donde más rendimos para estudiar y para trabajar, y a medida que el sol va cambiando su eje, las luces azules se hacen cada vez más intensas, entonces al mediodía hasta las 2 de la tarde tenemos la vigilia plena, porque todas las hormonas que nos permiten dormir ya están completamente inhibidas, y vamos activando esas hormonas que nos permiten vivir mucho más de forma más intensa. A la tarde es cuando tenemos nuestro mejor rendimiento físico. Esto ya los profesores de educación física en la Unión Soviética lo sabían. Ellos sabían que a la tarde era cuando mejor... Cuando estás más preparado. Claro, mejor respondía tu cuerpo. Entonces ya en vez de mejorar tu condición intelectual, tenés mucho mejor condición física. Y saber estas cosas es importantísimo para saber cómo nosotros nos adaptamos, ¿no? Bueno, yo te estoy escuchando, digo, esto parece un cuento tan bonito contado, pero qué poco tomamos conciencia de todo esto que vos mencionás, ¿no? Sí. Porque esto nos pasa a todos, absolutamente todos los seres humanos. No hay alguien que pueda decir, a mí no me pasa. Despertarme, salir a la calle o no, pero digo, empezar a vivir la vida y llegar a la noche y acostar. O sea, esto es algo que todas las personas hacemos. Pero qué poco tomamos conciencia de escuchar a nuestro cuerpo y sentir realmente lo que nos pasa, lo que nos quiere decir nuestro cuerpo con ciertos síntomas. Es que interpretar estas cosas también nos lleva, como vos decís, si aprendemos a escuchar las cosas, nos lleva a interpretar las sensaciones que tenemos en la vida diaria, ¿no? Claro. Nadie o pocos se despiertan y abren los ojos y están completamente activos. Activarse implica todo un proceso de adaptación. Lo mismo que a la tarde, ¿no? A la tarde, nosotros sabemos que la gente que va al gimnasio hace actividad física a la tarde, cuando llega la noche está muy adrenalínico, claro, ¿no? Y le queda cuesta muy conciliar prendido. el sueño. Claro, es que a la tardecita esas señales lumínicas son sobre todo rojas, y eso hace que se activen un montón de sustancias que nos van preparando para el descanso, ¿no? Y cualquiera sabe que si uno no hizo la actividad física hasta las 3 o 4 de la tarde, les cuesta mucho más activarse e ir a hacer la actividad física a la nochecita, ¿no? Entonces, escuchar eso hace que podamos rendir mucho más. Después, cómo lo adaptamos, me pasa permanentemente en mi consultorio. Pero yo no puedo entrenar a esa hora. ¿Qué hago? No, bueno, está bien. Siempre es preferible entrenar. Claro, pero bueno, la idea es buscarle la vuelta. Al menos tener este conocimiento que vos estás trayendo hoy aquí a la tarde. Digo, y sobre todo hacerlo consciente, que es lo que decíamos recién, nos va a permitir hacer los cambios que podamos, los que sean, que siempre van a ser positivos. Pero digo, escuchar la naturaleza y por ende a nuestro cuerpo, bueno, cuánto nos sana sobre todo eso, ¿no? Porque acá generalmente estamos con un doctor y digo, hablamos de enfermedades y tenemos que hablar de prevención en buena hora, pero también tenemos que hablar de, bueno, de cómo llevarlas adelante. De estilo de vida. Es hermoso esto, porque esto es estilo de vida. Sirve también para el tratamiento de patologías, ¿no? Sí. Diseñar un esquema terapéutico para una patología implica tener estos conocimientos también, porque esto ya no es más
algunas opiniones o algunas cuestiones No, que podemos claro. analizar, tiene su aval científico de fondo, ¿no? Digamos, esto está estudiado a través de todos los ciclos hormonales que nosotros tenemos, cómo van variando en el día, cómo la tardecita, que nos habíamos quedado con eso, empieza a activarse algunas hormonas como la melatonina, ya no nos queda nada de cortisol circulando, Claro, la temperatura empezamos a bajar. corporal empieza a bajar y ahí es como nosotros tenemos que adaptar nuestra vida a eso para acompañarlo. Por eso, históricamente, nosotros le dijimos a los pacientes que tenían insomnio, lo primero que tenés que hacer es ciertos cambios conductuales como para preparar tu cuerpo para dormir. En realidad sería para acompañar los cambios que Sí, nuestro ambiente claro, nos va claro. dando, ¿no? ¿Qué pasa con eso de ir en contra, no? Cuando uno quiere ir en contra de estas cuestiones es cuando todo empieza a fallar y verdaderamente nuestro cuerpo lo empieza a sentir. Bueno, es un tema súper interesante, la verdad lo dejamos ahí picando, por supuesto que te vamos a volver a invitar porque hay muchísimo para hablar, pero al menos empezar a pensar en estos ciclos, en esto que nos compone, ¿no? Como seres humanos, en este universo y empezar a hacer algunos cambios, como dijo Claudio, diseñar un cambio que nos sea positivo, ¿no? Sí, sí, nosotros acá en Occidente no estábamos muy acostumbrados a lo mejor a esas cosas, pero uno que ve en las películas, cómo en Oriente sí tenían mucho más conexión con la naturaleza, cómo ellos hacían la meditación, esas cosas a la mañana, ¿no? No al mediodía con toda la luz del Claro, sol, no, con a la la calma. mañana, primera hora y los movimientos armónicos, nunca intempestivos a la mañana y cómo a la tarde empiezan a preparar eso para el descanso, ¿no? Porque ahí perdemos ciertas características. Y uno, si quisiera adaptar, podría, no sé, hasta adaptar las luces en su De la casa, casa, ¿no? sí, que sí, a la sí, tardecita sí. sean... muchas veces hemos hablado de las luces azules de las pantallas y cómo interfieren En el sueño. en nuestro sueño. Bueno, ese tipo de luces no acompañan el ciclo del descanso que nosotros insistimos, ¿no? Algunos pequeños cambios que podemos hacer hasta lograr el gran cambio, Sí. pero digo, bueno, arrancar, aunque sea pensarlo y planificarlo. Totalmente. Me encantó hablar de este tema, muchísimas gracias. Claudio Estropa pasó por aquí, por la tarde de Todo para Vos, hablando de esto, el ciclo, los ciclos circadianos. Quédate pensando. Gracias, Claudia. Gracias, Ivana. Un placer. Chao.